Bienvenidos a un nuevo encuentro con la salud, ciencia y tecnología en Espromet Bio. Quien les habla, Jenny Urquía, gerente de investigación, desarrollo y nuevos proyectos. Este es un espacio que hemos diseñado para compartir con ustedes temas tanto de salud, ciencia y tecnología. En esta oportunidad compartimos con ustedes el tema Conociendo a las enfermedades raras. En esta oportunidad contamos con la doctora Iliana Vera, quien es médico cirujano y especialista en pediatría de la Universidad Central de Venezuela, es poricultora, nutrióloga y especialista en crecimiento y desarrollo. Tiene un diplomado en enfermedades de depósito lisosomal en la Universidad de La Sabana, Colombia. Tesista del doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar y de maestría en bioética de la Universidad Central de Venezuela. Es investigadora en la División de Poliformismo Genético y Forense del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Tiene experiencia en enfermedades metabólicas, genética clínica en el Centro de Genética Humana y es jefe del Servicio de Genética del Hospital JM de Los Ríos. Es profesora de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la UCB, en la Escuela de Medicina José María Vargas y en la Escuela de Nutrición y Dietética. Ha sido tutora y jurado de tesis tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Simón Bolívar. Fue la investigadora principal por Venezuela en el estudio observacional multicéntrico mundial a largo plazo en pacientes con síndrome de Hunter mucopolisacarosis 2, desarrollado entre el 2013 y el 2017. Doctora Vera, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y le dejamos las cámaras de Spromet Bio para que comparta con nosotros todo relacionado a las enfermedades raras. Muchísimas gracias y las cámaras son suyas, doctora. Gracias por la invitación. Bienvenidos a este espacio del saber para conocer entonces sobre las enfermedades raras. Las enfermedades raras es un término que nos hace referencia a lo extraño, a lo diferente. Sin embargo, es un término que viene relacionado desde los mediados del año 1980 por la aparición de los medicamentos huérfanos. Estos medicamentos son los que se utilizan especialmente para enfermedades de baja frecuencia. Según la OMS, se habla de una enfermedad rara cuando hay una prevalencia menor del 0,65% o al 1%. Estos son conceptos epidemiológicos y por eso epidemiológicamente hablamos de una baja prevalencia en la población cuando encontramos una enfermedad que tenga una frecuencia menor a un caso por cada 2.000 personas. Pero sin embargo, este concepto de enfermedades raras no tiene un consenso general ni tiene una definición universal. Así vemos como en la Unión Europea ellos hablan de dos criterios, un criterio de prevalencia que sigue siendo epidemiológico, que es menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, y un criterio clínico en donde está comprometida la vida del paciente porque son enfermedades crónicas y debilitantes. Sin embargo, así como nos ofrece Onfané en su portal, ninguna enfermedad es tan rara como para no merecer atención. Si vamos a ver las enfermedades raras en cifras, podemos encontrar que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras en todo el mundo. O sea, son una gran variedad de enfermedades, pero ellas afectan a 5 de cada 10.000 habitantes, lo cual nos da unas estadísticas de 5 al 7% de afectados en población general. Esto nos habla también de que 1 de cada 17 pacientes en algún momento de su vida pueden presentar algún efecto de una enfermedad rara. El 43% de estas enfermedades no dispone de un tratamiento adecuado y es porque principalmente el 72 hasta el 80% de estas enfermedades tienen un origen genético. Según el proyecto Genes Global, se habla que hay 350 millones de afectados en todo el mundo. Para otros proyectos hablan entre 300 y hasta 400 millones. En Iberoamérica hablamos de 42 millones de personas con enfermedades raras. Aquí en Venezuela no tenemos registros, sin embargo tenemos una población para aproximadamente el 2021 de 28.200.000, lo cual nos daría que si sacamos el 5%, nos daría al menos unos miles de pacientes con estas enfermedades raras, cuando las vemos en conjunto.
También es importante recordar que el 50% de estas enfermedades raras debutan al nacimiento, lo cual nos habla de que la población mayormente afectada es la población pediátrica. Tienen un mal pronóstico y esto hace que se retrase muchas veces el diagnóstico y tardan entre 5 a 10 años para encontrar un diagnóstico definitivo. Estas enfermedades en conjunto pues tienen una mortalidad del 35% en el primer año de vida y se dice que hasta de un 22% entre el año y los 15 años de edad. Quiere decir, afecta de forma importante a la población infantil. En cuanto a su evolución, encontramos que un quinto pueden padecer dolores crónicos, mientras que un tercio sufrirán pérdidas de la autonomía personal y el 50% presentarán discapacidad motora, sensoriales e intelectual, lo cual habla de una repercusión importante y crónica en todos estos pacientes. Esto realmente eleva lo que es el impacto, esto tiene un importante impacto económico en cuanto al mantenimiento de estos pacientes y en Europa pues se habla que puede ser de grandes cantidades de dinero ya que requieren de medicamentos altamente costosos y pueden tener en Estados Unidos pues hasta 5 millones se puede necesitar de dólares para cubrir los gastos que lleva un paciente con estas enfermedades. Esto además eleva el impacto social y sanitario. Las enfermedades raras cursan con algo que se llama la pluridiscapacidad. Esto genera un alto grado de dependencia. Reconocemos entonces que la discapacidad produce aislamiento, discriminación, reduce las oportunidades educativas, profesionales y sociales, conduciendo a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales. La mayoría de estos pacientes en algún momento van a requerir de cuidados de sus familiares y por eso se ve afectada de forma importante su biografía completamente. Esto afecta a las personas diagnosticadas, pero también a sus familiares, a sus amigos, a sus cuidadores y en definitiva a toda la sociedad. Las familias destinan más del 50% de sus ingresos al cuidado de algún familiar que esté afectado. Pero en las enfermedades raras, ¿tenemos que hacer discriminación? No, todo lo contrario. Los pacientes no son los raros son las enfermedades y son una gran cantidad de enfermedades, desde cánceres en la infancia, que son muy raros, hasta enfermedades genéticas que tengan que ver que sean cromosómicas, monogénicas o poligénicas ambientales, en donde, como dije anteriormente, la prevalencia es baja. ¿Y dónde podemos encontrar información sobre estas enfermedades? Pues existen diferentes portales, hay todo un movimiento internacional que ayuda a encontrar información tanto para los médicos como para los pacientes y los cuidadores sobre conocer las enfermedades. Un portal importante es el portal de ONFANET. Es una página web donde están registradas muchas enfermedades raras, pero también están registrados los medicamentos huérfanos, así como también están los proyectos y los programas o los estudios clínicos que puedan estar trabajando con estas enfermedades. Esto es una iniciativa que partió desde Francia, sus oficinas están en París, pero hay actualmente 40 países en todo el mundo que apoyan a este portal. Pero también existe otro portal, que es el de FEDER, que es el de la Federación Española de Enfermedades Raras, cuya misión es promover los derechos de quienes conviven con una enfermedad rara y buscan el diagnóstico para ayudar también a generar estrategias que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Ellos ayudan a promover la investigación de las enfermedades raras. Y esta federación se constituyó desde marzo del 2002, luego de ser aprobada una ley orgánica en el año 2002. En España existen muchos aportes legales que amparan a los pacientes con estas enfermedades raras. Pero si vemos aquí en América, también en Estados Unidos, existen diferentes organizaciones que apoyan a las enfermedades raras y podemos encontrar información también a través del portal de la Organización Nacional de Enfermedades Raras. Es el NORC.
y ellos tienen más de 40 años ofreciendo información tanto a los pacientes como a los médicos y a los cuidadores, también a la industria farmacéutica. Y está Global Gene, que también es de Estados Unidos, un portal de California, están desde el año 2016, y ellos también aportan información y proyectos que estén relacionados, dan apoyo a los diferentes proyectos que puedan estar relacionados con enfermedades raras. ¿Cuál es la problemática social y sanitaria de las enfermedades raras? Bueno, debemos considerar que partimos de que son pocos pacientes con estas enfermedades, pero también existen profesionales con poca experiencia en esta área. Existen pocos medicamentos específicos para cada una de estas enfermedades o en grupos de estas enfermedades. Existen pocas presentaciones sociales adecuadas. Los sistemas educativos están poco adaptados a estos pacientes y siempre tienen problemáticas porque uno de los mayores inconvenientes es que cursan muchas de ellas con trastornos en el desarrollo en la parte infantil y necesitan sistemas educativos apropiados para su desenvolvimiento. Existen poca coordinación en las acciones de investigación porque existen pocos trabajos que estén relacionados con estas enfermedades o el número de pacientes que pueden ser alistados para estos estudios son muy pocos. Hay pocos indicadores de salud que sean útiles para una adecuada toma de decisión y existen pocos recursos económicos destinados específicamente para estas enfermedades raras porque son poco rentables. Es decir, en nuestros sistemas de salud, pues la mayoría de los medicamentos están destinados a enfermedades frecuentes, dado que salen con mucha mayor menos costos porque tienen un mayor número de pacientes. En estas enfermedades, al haber pocos pacientes, pues los costos de las enfermedades se hacen inmensos y es difícil que una familia pueda costear todo lo que requieren en servicio estos pacientes. Los retos entonces en el sistema de salud serían implementar sistemas adecuados de recolección de información, porque no se tienen bases de datos completamente en todos los países que permite entonces conocer la real incidencia y prevalencia de cada una de estas enfermedades. Como reto también se tiene hacer investigación de calidad para el desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual permite entonces mejorar la accesibilidad a los servicios y que estas nuevas tecnologías sean accesibles pues, a toda la población por igual. Contar con diagnósticos oportunos y precisos que van a depender de estas nuevas tecnologías, hacer educación de los profesionales de salud implicados en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de estas enfermedades. Distribuir los recursos disponibles de forma responsable y incluir de nuevo la inclusión de nuevos medicamentos para el tratamiento muchas veces tiene que tener en cuenta el alto costo que ellos tienen. Y por esto debe haber una participación de los pacientes que ayude al desarrollo de estas políticas públicas, pero también que ayude a la investigación. Y una forma es que ellos se alisten en estos ensayos clínicos que puedan estar disponibles para que así puedan desarrollarse nuevos medicamentos. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad rara? El diagnóstico ideal sería hacerlo de forma precoz, pero tiene una gran dificultad y es contar con todos los equipos que son de alta tecnología para poder llegar a un diagnóstico preciso. Esto hace que haya un retraso en el diagnóstico, lo cual ocurre con frecuencia. Puede ser de baja frecuencia y de clínica inespecífica la enfermedad, por lo cual retrasa más el llegar al diagnóstico definitivo. Además, tenemos que para el diagnóstico de estas enfermedades necesitamos profesionales bien formados y en el pregrado de las escuelas de medicina, por lo general, la medicina está limitada a las enfermedades frecuentes y no tiene muchas limitaciones en cuanto a las enfermedades poco comunes, o sea, se conoce poco sobre ellas. Además, el 20% requieren de revisiones o evaluaciones de más de 10 médicos diferentes porque son enfermedades complejas que necesitan a equipos multidisciplinarios. Esto tiene un impacto en la morbimortalidad de estas enfermedades poco frecuentes.
En la expresión clínica es compleja y esto hace que hayan diferentes intensidades y pronósticos, con lo cual es parte de lo que retrasa el diagnóstico de estas enfermedades. Se necesitan entonces evaluaciones con equipos multidisciplinarios y especializados en estas enfermedades para apoyar mejor a los pacientes. Debería existir entonces una equidad de acceso a las pruebas diagnósticas. Esto es una revisión sistemática que se hizo en una publicación del año 2022, donde uno de los puntos que toman en consideración es el retraso en el diagnóstico de las enfermedades. Y ellos se basaron en una revisión bibliográfica, donde buscaron desde 905 artículos en 3 bases de datos diferentes, pero solo pudieron evaluar en conjunto porque tenían características que podían ser evaluables para este retraso en el diagnóstico, y solo encontraron a 17 artículos. Como se puede ver, pues en la figura 2 habla del retraso del diagnóstico y existen retrasos hasta de 3 años para poder encontrar el diagnóstico de las enfermedades como la ataxia. En la figura 3, pues habla sobre el tiempo del diagnóstico y vemos que el diagnóstico ideal estaría alrededor del año de edad. Sin embargo, muchísimas de las enfermedades se prolongan más allá del año para poder saber su diagnóstico definitivo. Hay diferentes pruebas genéticas que permiten entonces hacer este diagnóstico, pero recuerden que hay entre 5.000 y 7.000 enfermedades diferentes. Entonces se necesitan diferentes pruebas y de diferente tecnología para poder llegar, y a veces un solo paciente necesita varias pruebas. Sin embargo, los proyectos como el Genoma Humano y otros proyectos que se han derivado de esto han dado grandes aportes. Esto ha permitido disponer de nuevas tecnologías genéticas como son la secuenciación masiva y las dirigidas a paneles de genes, o el poder hacer completamente la secuencia de regiones codificantes de enfermedades conocidas, de genes que codifican para enfermedades, como sería el hacer las secuencias exómicas o genómicas, y con esto pues llegar con mayor certeza a cuál es la alteración o la variante que puede estar relacionada con el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, un análisis genético es un procedimiento para detectar la presencia, la ausencia o las variantes de uno o más segmentos del ADN o del material genético, que serían los genes que estén implicados con estas enfermedades. Son procedimientos que pueden ser muy simples o muy complejos, pero también existen diferentes pruebas. Tenemos desde las pruebas que se toman para extraer el ADN en un papel especial de filtro, como las pruebas especiales ya de secuenciación, las nuevas secuenciaciones en masa o las pirosecuenciaciones, que permiten entonces conocer más rápidamente cuáles son esas variantes patológicas que puede tener un paciente con una enfermedad rara. Pero existen pruebas que pueden ayudar de forma masiva a al menos hacer un cribado o un screening, que sería el cribado neonatal. En este cribado neonatal pues se colocan la mayoría de las enfermedades que puedan tener algún tratamiento o detectarse tempranamente. Es una iniciativa de la salud pública cuyo objeto es reconocer y tratar desde el nacimiento enfermedades que sean congénitas graves. Son en su mayoría enfermedades raras y ocurren encontrando que los recién nacidos lucen sanos. Por eso es un screening, se hacen en un momento en donde todavía no ha dado chance para que aparezcan los signos y los síntomas de la enfermedad. Si no se tratan estas enfermedades lo antes posible, esto representaría una amenaza para la salud. Por eso, estas enfermedades interfieren con el desarrollo normal del niño, y si se logran detectar a tiempo con una prueba de screening o cribado neonatal, darían grandes aportes para que estos niños fueran tratados de forma oportuna. En las leyes españolas se habla en la ley que tiene que ver con la investigación biomédica y en el análisis genéticos, que será preciso garantizar a las personas que se realicen pruebas genéticas un asesoramiento genético apropiado.
Y esto está relacionado con los derechos que tienen los pacientes, derechos relacionados a su información genética, que sería el derecho a la intimidad genética, el derecho a la protección de la defensa de la esfera privada. Implica que no se deben revelar o difundir los datos o los hechos de la vida privada de ninguna persona. El derecho a la autodeterminación informativa, el derecho del individuo a encontrar dónde están y de qué manera son utilizados sus datos personales. Está el derecho a ser o no informado sobre el resultado de una prueba. El derecho a procrear. No se le puede decir que todas las enfermedades raras, pues los pacientes no deben tener hijos. O sea, eso debe ser un análisis importante, pues que todos tienen derechos a procrear. La libertad de reproducción está unada a este derecho anterior. El derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la dignidad. Todos estos pacientes son personas, son humanos, tienen dignidad, no pueden ser discriminados por sus enfermedades ni por sus características, así no sean las mismas que tenga la mayoría de la población. En la asistencia a niños y adolescentes, ellos tienen derecho a ser escuchados, a ser informados y a que su opinión sea tomada en cuenta en función a su desarrollo. Por eso el asesoramiento genético, así las enfermedades afecten principalmente en el área pediátrica e incluyan el dar la información a los padres, los pacientes, los niños y adolescentes también deben participar en ese asesoramiento. El asesoramiento o consejo genético, según la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, es un procedimiento destinado a explicar las posibles consecuencias de los resultados de una prueba o de un cribado genéticos y sus ventajas y riesgos para ayudar a una persona a asumir esas consecuencias a largo plazo. Entonces, siempre se debe realizar antes y después de una prueba genética o de un cribado genético un asesoramiento genético adecuado. El asesoramiento genético debe ser no directivo, no puede ser inducido, tiene que ser dado a lo que necesita el paciente y no con los valores y prescripciones que considere el médico, sino las que necesita realmente el paciente. Debe estar adaptado a la cultura de que se trate y debe atender el interés superior de la persona interesada, por lo cual debe ir en un lenguaje sencillo y simple para que pueda ser entendido por los pacientes. En cuanto al tratamiento de estas enfermedades, existen dos grandes vertientes: los tratamientos que tienen que ver con las intervenciones basadas en los síntomas y el tratamiento específico para cada una de las enfermedades cuando se tiene disponible. Sin embargo, como hablé anteriormente, pues muchas de estas enfermedades no tienen tratamientos específicos, pero sí todas pueden tener una intervención basada en los síntomas. El tratamiento óptico significa el cuidado paliativo como el tratamiento específico de la enfermedad y el seguimiento regular por un equipo multidisciplinario experimentado que tenga conocimiento sobre estas enfermedades y pueda ofrecer entonces el mejor manejo para estos pacientes. Las intervenciones basadas en síntomas, como dije, es un acompañamiento con enfoque multidisciplinario. Es donde el paciente está en el centro, pero todas las otras especialidades, tanto médicas como del área de salud, porque está la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, la fisioterapia, que son áreas adyacentes a los sistemas de salud, tienen que compenetrarse y llevar un acuerdo para que sea para el bien del paciente y le ofrezca una mejor calidad de vida. Existen para algunas enfermedades sí tratamiento específico, estaría en el grupo de enfermedades lisosomales en las cuales existe un tipo es un ejemplo como es el tipo de reemplazo enzimático. Y esta es una tabla donde se les ofrece pues las diferentes enfermedades lisosomales que hasta el momento pueden tener tratamiento, que es la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, la mucopolisacaridosis tipo 1, la 2, la 4 también tiene ahora recientemente y la enfermedad de Pompe. En la prevención, una prevención para estas enfermedades es bastante difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces no sospechamos que vienen ya desde el nacimiento. Y lo ideal entonces es hacer una prevención
preconcepcional y durante el embarazo. Esto incluiría hacer medidas de salud pública dirigidas a promover estilos de vida saludables, evitando lo que sería el consumo de sustancias perjudiciales como son el alcohol, las drogas ilícitas y a veces algunos medicamentos que no deben ser consumidos durante el embarazo. Además, hacer una prevención primaria, son pocas las enfermedades raras que pueden utilizar este tipo de prevención primaria. Sin embargo, principalmente aquellas que tengan que ver con teratógenos ambientales, como sería la presencia de cánceres infantiles o anomalías congénitas múltiples, sí se podrían favorecer por identificar estos factores de riesgo a través de estudios epidemiológicos y de esta manera entonces ofrecer la eliminación de estos factores de riesgo para evitar que aparezcan este tipo de enfermedades. ¿Cómo cambiamos nuestro enfoque para ayudar más a los pacientes con enfermedades raras? Pues entendiendo que es un enfoque comprensivo, tenemos que ayudar a que existan políticas de salud públicas apropiadas para que incluyan a estos pacientes con enfermedades raras. Debe haber una cooperación internacional para que se puedan compartir todos los conocimientos científicos en cada una de las áreas para que de esta manera puedan existir nuevos procesos administrativos y procedimientos que permitan tener un diagnóstico y una terapéutica más específica para estos pacientes. Debemos incrementar la conciencia social. Las personas afectadas por esta enfermedad pueden ayudar contando sus experiencias y participando de forma activa en los estudios clínicos. Y finalmente, educar y entender que debemos hacer formación y sensibilización a la mayoría de la población sobre estas enfermedades raras, porque en conjunto son importantes, porque además toda enfermedad debe ser atendida independientemente de su frecuencia. El Día Mundial de las Enfermedades Raras es una iniciativa que se inicia desde el año 2008 y se hace como el día conmemorativo para celebrarse el último día del mes de febrero, para crear conciencia sobre estas enfermedades raras y mejorar el acceso al tratamiento y a las representaciones médicas de los individuos con alguna enfermedad rara y sus familiares. Se hace en esta fecha porque en el año 2008 hubo el 29 de febrero y se consideró que era un día raro. Y por eso, a partir de esa fecha, el último día de cada año, en el mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. De esta manera, pues compartí mi información sobre cómo conocer las enfermedades raras y es mi forma de participar en este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias. Doctora Vera, estamos agradecidos por su participación, darnos a conocer qué son las enfermedades raras, su incidencia, su tratamiento, su origen. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A ustedes que nos sintonizan, no nos dejen de seguir a través de nuestras redes sociales y agradecemos su sintonía. Nos vemos en un próximo encuentro.